Continuamos con la jornada. Ahora Julio Alberto García nos va a contar los requisitos legales. Es un compañero que viene del área de Seguridad y Salud Laboral de Zamora, arquitecto técnico, y tenemos la suerte que forma parte del grupo de trabajo de construcción perteneciente a la Comisión Nacional de Seguridad y Salud Laboral. En breve estaremos con él. Muchas gracias. Buenos días. ¿Se oye bien? En primer lugar, buenos días a todos. Muchas gracias por contar conmigo en esta jornada. Bueno, gracias por la fotografía, Sonia. No la tenía, esa foto. Me la tienes que regalar. Vale, vamos a estructurar la jornada, la ponencia, en tres partes. Requerimientos legales para trabajar en cubiertas, trabajos posteriores, el diagnóstico que vemos de la situación actual y, por último, vamos a ver una serie de ejemplos que hemos visto a lo largo de estos años en ciertas visitas de lo que nos encontramos como soluciones constructivas, soluciones técnicas para incorporar, para integrar. Y hablo de integración, de integrar. Son dos palabras, integración y planificación, son dos palabras que me gusta comentar porque son claves a la hora de trabajar en cubiertas. Este es un ejemplo claro de que se ha adoptado una integración de elementos en las tareas que va a hacer de limpieza y hay una planificación. Dando una vuelta por Madrid hace unos meses me encontré en el edificio, en el Hotel Ilunion, un trabajador que estaba realizando el trabajo de limpieza de acristalamientos. Un edificio precioso, para los que nos dedicamos a la arquitectura, yo soy arquitecto técnico, es un edificio precioso que tiene acristalamientos que hay que limpiar. ¿Cómo se van a hacer esas tareas de limpieza? Pues importante esa integración de esos elementos y la planificación. Si yo tengo los elementos pero no los estoy usando, voy a tener las consecuencias que antes ha comentado mi compañera. Vale. Lo que hemos dicho, la estructura de la ponencia. Antes de meternos en el barro sobre esos requerimientos legales, vemos las consecuencias de no cumplir esos requerimientos legales, de no adoptar esas medidas, de no tener en cuenta esas soluciones. Accidente laboral en Benicarló. Herido un trabajador tras caer del tejado en una nave del polígono de Argales. Fallece un operario que colocaba paneles solares. Muerte del joven que cayó 15 metros cuando instalaba placas solares. Fallece un avilesino. Piden cárcel a un empresario de Sabiñánigo por la caída de un trabajador arreglando unas goteras. Todos esos son ejemplos. Vamos a ver un ejemplo estructurado en lo que estaba haciendo el trabajador, qué sucedió y qué adoptó la empresa después del accidente. 13 de marzo 2020, estado de alarma, el mundo está colapsando y un trabajador realiza una inspección a una cubierta fotovoltaica para ver qué estaba pasando. Una simple inspección, solo se sube a ver qué ha pasado para que no funcione correctamente y se va a bajar. Y digo se va a bajar porque no bajó por donde subió, cayó 6 metros. Cayó por una placa traslúcida que partió en el momento que la pisó. ¿Cuáles fueron las medidas que adoptó el empresario después del accidente? Colocar esa protección en la placa, colocar esa protección en el borde de la cubierta y, sobre todo, una muy importante, la zona donde tenía que hacer esa inspección la bajó. Principios de la acción preventiva, artículo 15, Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Evitar los riesgos. Si yo esa inspección la hago a nivel de suelo, evito el riesgo de caída en altura. Simple, ¿vale? Entramos en, como dice Sonia, en harina. Requerimientos legales. Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Real Decreto 1627 de construcción.
Real Decreto 2177, 1215, equipos de trabajo, trabajos temporales en altura. Decreto 486 de lugares de trabajo, Decreto 171 de coordinación y Convenio General del Sector de la Construcción. Convenio General del Sector de la Construcción, solo trabajos del sector de la construcción. Una vez que ejecuto un edificio, vamos a ver que no siempre son trabajos del sector de la construcción, ¿vale? Por eso tengo todos estos textos legales. Este esquema es súper simple, muy simple, pero hay que tenerlo en cuenta porque yo creo que a veces nos desviamos y no valoramos, no identificamos correctamente las tareas y los riesgos que conllevan esas tareas. Riesgo de caída en altura en trabajos en cubierta, acceso, tengo que acceder, permanencia de tránsito, realización de tareas, y después que tengo en esa permanencia, ese tránsito, puedo caer por el borde de la cubierta o puedo caer por el interior, como hemos visto en el accidente anterior. Puedo proteger los tres casos, puedo tener que proteger los tres casos, puedo tener un acceso con un casetón, entonces ese acceso está protegido ya, integración en el proyecto. Puedo tener que proteger las partes translúcidas, puedo no tener partes translúcidas. El borde, puedo tener un peto de integración, de proyecto, de obra, de fábrica. Requerimientos legales. 1627. En los trabajos en tejados deberán adoptarse las medidas de protección colectiva necesarias en atención a la altura, inclinación o posible carácter o estado resbaladizo. ¿Qué tengo que tener en cuenta? Esa cubierta, las características que tiene esa cubierta para protegerla. Además, cuando trabaje cerca de superficies frágiles, deberán tomarse las medidas preventivas adecuadas para evitar que los trabajadores las pisen, ¿vale? Antes hablábamos del artículo 15, principios de la acción preventiva, evitar los riesgos, evolución, tener en cuenta la evolución de la técnica. Ese 1627 nos dice que si por naturaleza del trabajo ello no fuera posible, deberán disponerse de medios de acceso seguros y utilizarse cinturones de seguridad, Benito. Todavía decimos cinturones de seguridad. ¿Qué ha venido a decir el convenio, el 7º convenio, publicado el 6 de septiembre? Los trabajos en altura solo podrán efectuarse en principio con la ayuda de equipos concebidos para tal fin. ¿Qué viene a decir en la parte final? Si por la naturaleza del trabajo ello no fuera posible, deberán disponerse de medios de acceso seguros y utilizarse ¿qué? Sistemas anticaídas u otros medios de protección equivalente. Vamos a ver que los cinturones están bien para ciertos trabajos, pero ya no es para todo, sino que hay sistemas anticaídas que se pueden adoptar al trabajo que vaya a realizar. Ese artículo que antes hemos visto lo trasladamos a esta presentación. Realización de los trabajos en altura. Primero que tengo que tener en cuenta, que tengo que hacer, que tengo que utilizar los equipos de trabajo específicamente diseñados o proyectados. Es verdad que para trabajar en una cubierta, para retejar, a lo mejor para poner un canalón sí puedo usar una PEM, pero para retejar práctico no es. Es imposible retejar desde una PEM, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que tener en cuenta? Que tengo que instalar protecciones colectivas. Si esas protecciones colectivas no son eficaces, ¿dónde me voy a ir? A la excepcionalidad para, previa justificación técnica, instalar sistemas anticaídas. Y el nuevo artículo del convenio lo que nos viene a decir es que, adicionalmente, siempre que sea necesario, estos medios se complementarán con equipos de protección individual adecuados. ¿Vale? Antes habíamos visto esto. Antes decíamos, anteponer protección colectiva a la individual. Se instalarán protecciones colectivas. Si por naturaleza de los trabajos no se pueden instalar, se instalarán sistemas anticaídas. Ahora nos dice que adicionalmente, o sea, yo puedo instalar una protección colectiva, valorar si es seguro ese trabajo solo con la protección colectiva y si determino que no, instalar una protección, un sistema anticaídas. Se valora también o se identifica el riesgo de acceso. No solo durante la permanencia a la cubierta, sino durante el acceso. O sea, tengo que aplicar las medidas también en el acceso. Caso de cubiertas frágiles, identificarlas, informar y habilitar zonas de trabajo y de tránsito, proteger esa cubierta. Tenemos por aquí elementos, ¿no?, para esas cubiertas frágiles que después nos mostrará Benito. Vale, hasta aquí requerimientos legales en trabajos en cubiertas, pero ejecuto la obra, la entrego, se la doy al cliente, al promotor, toma tu obra. Y ya está, para siempre. No, esa cubierta, ¿qué va a pasar? La voy a tener que mantener, ¿no? Que
para que esté en condiciones óptimas, voy a tener que hacer un tratamiento, un mantenimiento, unas revisiones, unas inspecciones. Un ejemplo de uno de los documentos del código técnico, el documento básico de higiene y salubridad, en el que nos dice, en el punto 6 de la sección 1, protección frente a la humedad, mantenimiento y conservación. ¿Y qué nos dice este documento? No sé si lo leéis bien. Cubiertas, limpieza de los elementos de desagüe, sumideros, canalones. ¿Y cuándo nos lo determina? Plazo, o periodicidad, mejor dicho, 1 año. O sea, ¿me tengo que subir a una cubierta? Sí, voy a tener que subirme a una cubierta. Recolocación de la grava, comprobación del estado de conservación de la protección del tejado, comprobación del estado de conservación de los puntos singulares, donde voy a tener puntos de humedad, donde voy a tener puntos de rocío, ¿vale? Voy a tener que subir. ¿Y dónde pone esa obligatoriedad de que tengo que interpretar, identificar y adoptar esas protecciones a esos trabajos posteriores? En el Real Decreto 1627, en el documento básico Seguridad y Utilización de Acceso y Accesibilidad, nos dicen, artículos 5.6 y 6.3, se contemplarán también las previsiones y las informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores. Artículo 8, tener en consideración el artículo 15, principios de la acción preventiva. Tener en cuenta el artículo 5.6 y 6.3 durante las fases de concepción, estudio y elaboración del proyecto de obra. ¿Vale? Yo tengo que tener en cuenta esos trabajos posteriores cuando estoy elaborando ese proyecto. Estudio de seguridad, estudio básico de seguridad y en el artículo 8. El documento básico de seguridad de utilización y accesibilidad. Las cubiertas han de diseñarse y contar con aquellos elementos, dispositivos y sistemas de protección que sean precisos. ¿Para qué? Para que las labores de inspección y mantenimiento de las mismas se puedan realizar en condiciones de seguridad. ¿Recordáis el accidente de antes? Artículo 168, Convenio General del Sector de la Construcción, 7º convenio, para evitar las caídas durante la realización de los trabajos de reparación, mantenimiento de cubiertas, antenas, pararrayos, instalaciones, construcción. Se dispondrán las medidas de protección necesarias en cada caso, tales como escalas y pasarelas, pasillos técnicos. Pasillos técnicos, Benito después nos hablará de qué es un pasillo técnico, petos perimetrales, sistemas de protección de borde, anclados o contrapesados. Veremos un ejemplo de lo que es un sistema no contrapesado. Sistemas de protección colectiva para prevenir la caída a través de los elementos frágiles, lucernarios, claraboyas, sistemas anticaídas. Real Decreto de lugares de trabajo, Real Decreto de coordinación de actividades empresariales. El Real Decreto 486 de lugares de trabajo nos dice que el diseño y las características constructivas de los lugares de trabajo deberán ofrecer la seguridad frente a los riesgos de resbalones o caídas. Así, el anexo 1, en seguridad estructural, los edificios y los locales de los lugares de trabajo deberán poseer ¿qué? La estructura y solidez apropiadas para su tipo de utilización. Y nos dice una cosa muy importante, que es que se prohíbe sobrecargar los elementos citados en el apartado anterior. No estamos en construcción ahora, Sonia. No estamos en construcción. Lugares de trabajo excluye las obras de construcción. Yo voy a hacer una limpieza de una parte de un lucernario en una cubierta. ¿Estoy haciendo obra de construcción? No. Estoy aplicando lugares de trabajo en mi centro de trabajo. El acceso a techos o cubiertas que no ofrezcan suficientes garantías de resistencia solo podrá autorizarse cuando se proporcionen los equipos necesarios. Deberán tomarse las medidas adecuadas para la protección de los trabajadores autorizados. ¿Qué es un trabajador autorizado? Es el trabajador que autoriza a la empresa, Benito, sube a la cubierta. O te he formado, o te he dado los equipos. Asimismo, deberán disponerse, en la medida de lo posible, un sistema que impida que los trabajadores no autorizados puedan acceder a dichas zonas. Una simple llave en una puerta de acceso a la cubierta, cerrada, bloqueada, ya impide que un trabajador no autorizado acceda. Coordinación. El empresario titular deberá informar a los otros empresarios concurrentes sobre los riesgos propios del centro de trabajo. Informar. Vale. Parte legal, parte aburrida, parte... ¿Pero qué se entiende realmente por trabajos posteriores? ¿Qué entendemos por trabajos posteriores? Pues los que se ejecutan una vez
entregado, es el edificio, sustitución del material de cubierta. Se rompen 14 tejas, tengo que subir, sustitución, reposición. Mantenimiento de instalaciones. Vemos instalaciones, vemos ahí una aerotermia, unos climatizadores, a los que voy a tener que subir. Voy a tener que subir, están alojados en una cubierta. Placas fotovoltaicas, limpieza de canalones. Yo en mi casa dentro de poco me tocará limpiar los canalones debido a estas recientes tormentas, estarán llenos de hojas. Acceso, o sea, las previsiones. ¿Qué entendemos por previsiones? Tengo que disponer de accesos, protecciones colectivas y protecciones individuales. Después desglosaremos qué son esas protecciones colectivas, esas protecciones individuales. Informaciones. Para subir necesito saber por dónde, cómo, qué necesito, qué equipos, y no necesito nada. Procedimientos de acceso, la resistencia que tienen esas cubiertas o esas estructuras, cargas, resistencias, instrucciones, identificación de zonas frágiles. Volvemos al punto clave, a lo que hemos hablado desde el comienzo, integración de los proyectos. Esta es una imagen del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Es como decir, lo estás haciendo mal, puedes hacerlo bien. Integración de los cuatro puntos claves en el edificio para llevar de 3 tipos de caídas: acceso, caída interior, caída por borde, cubiertos, protección perimetral, protección de la caída interior y un acceso controlado. Los accesos a cubierta, hemos hablado de que esos accesos voy a tener que subir, voy a tener que acceder a esa cubierta para revisar, para inspeccionar, para limpiar. Acceso por una escala fija, escala de gato, acceso por una claraboya, incorporo una escalera manual y accedo directamente a la cubierta. Integración en los proyectos, seguimos, resistencia a la cubierta, tengo que identificar qué elemento tengo. Hace poco en un curso me preguntaba un compañero, ¿pero qué es una cubierta frágil para nosotros? Y digo, pues la que no resiste el peso, por ejemplo, de una persona. Y el 1627 dentro de los comentarios la define así, como una cubierta que no resiste la presión de una carga en el momento puntual. ¿Vale? Frágiles. Después Nuria nos hablará de las cubiertas de fibrocemento. Cubiertas frágiles, cubiertas ligeras. Otro tipo de cubiertas. Ayer he estado viendo un vídeo de cómo se colocaba la junta de alzada. No sé si has visto alguna vez junta de alzada, Benito. Supongo que te habrás subido incluso a revisar líneas sobre junta de alzada. Pues tú entras a valorar, a identificar cómo se coloca eso y al final puedes determinar que ese elemento constructivo es resistente. Lo identifico, lo documento, doy la información. Zonas de tránsito. Perdón, Benito, ¿las llamas? Minas antipersona. Minas antipersona. Son lugares, son zonas dentro de una cubierta. Entonces ya podríamos definir una cubierta mixta. Tiene parte frágil y parte no frágil. En el momento que pasen 10, 12 años, la parte frágil deja de diferenciarse de la parte no frágil y se convierte en lo que ha dicho Benito, minas antipersonas. Se quedó sin pila. Identificación de esas zonas frágiles. Protección de esas zonas frágiles y de esa caída por el borde. Vale, vamos a la segunda parte de esta ponencia. El diagnóstico de la situación actual. ¿Qué nos encontramos? Idílico no es. Y el acceso a una cubierta seguimos identificándolo con una plataforma elevadora móvil de personal, una PEM, de tijera o de brazo. Entramos en harina de se puede, no se puede, está prohibido, no está prohibido, es legal, no es legal. Norma que lo regula en 280 nos dice que tiene que ser el fabricante el que diga que no se puede salir de la cesta. Si el fabricante no lo dice, está incumpliendo la norma. Ahí lo dejo. ¿Vale? No se puede salir de las cestas. Legalmente no se puede salir, siempre que el fabricante lo exponga dentro de su manual de instrucciones. Pero se puede hacer. ¿Se puede hacer en condiciones de seguridad? Esto daría para otra jornada, apúntatelo, Cruz. Cuando salgo, además de no identificar claramente dónde voy a salir, tengo elementos externos que me pueden interferir. Ahí se identifica una línea de alta, que si yo acerco el brazo, puedo producir
ese arco, sufrir una descarga. Accesos. ¿Qué tal os parece este acceso? ¿No? El acceso en principio no está mal. El problema es acceder desde el acceso hasta donde tengo que trabajar. Ese es el problema. La integración está a medias. La concepción del acceso me ha llegado hasta justo el alero. Después, hasta donde tengo que intervenir, que es la placa solar que tengo, no. Y me diréis, pero si hay una línea de vida ya, y hasta llegarme a enganchar a la línea de vida, ¿qué voy? Caminando sin nada, por una pendiente que tiene una inclinación, que me ha dicho antes un real decreto que tengo que tener en cuenta, esa inclinación, ese suelo o carácter resbaladizo de la cubierta. Un acceso a una cubierta más o menos en condiciones de seguridad. Esto es una instalación fotovoltaica que se va a realizar en un supermercado. Accedo por una escalera metálica realizada in situ y después tengo un pasillo técnico, ¿lo podemos llamar así, Benito? Un pasillo técnico, la propia cubierta. Si tuviera que ponerle estrellas, de 1 a 5 le pondría 3 estrellas y veremos por qué. Acceso con escalas, acceso con torres de trabajo. Hemos visto recientemente que estas torres de trabajo móviles, las que tenemos en vuestra derecha, la nueva norma no permite la salida de esas torres de trabajo móviles, de acuerdo a una norma, ¿vale? Torres de trabajo propias de un andamio, accesos directamente a puntos ya integrados dentro de la cubierta, ese casetón, tengo que impermeabilizarlo, tengo que revisar la grava. Escaleras. Zonas frágiles. Antes os decía que si tenía que calificarle de 1 a 5, le ponía 3 estrellas. Las zonas frágiles sí que están identificadas y señalizadas, pero no están protegidas. A mí lo que me hace que no me caiga por esa zona frágil no es que esté identificada y señalizada, que es la protección. Y muchas veces lo que ocurre, que se ponen placas solares. Y la pregunta que siempre lanzo, ¿se puede pisar una placa solar? Poder sí. ¿Qué dicen los fabricantes? ¿Qué dicen los instaladores? Que no se debe. Ellos lo argumentan en un tema productivo de los puntos de calor que genera, que va a captar menos, pero una placa al final la resistencia que puede adoptar a lo mejor no es suficiente para mi peso y el material, y puedo ceder. Y si tengo una claraboya, ¿qué va a pasar? Que voy a caer con todo el equipo sobre 2 elementos. Instalaciones fotovoltaicas. Antes hemos hablado de que se están haciendo un montón de instalaciones fotovoltaicas, estamos viendo muchas instalaciones fotovoltaicas y se están instalando protecciones que antes decíamos contrapesadas. Esto no es una protección contrapesada, señores. Esto es una protección con un bloque de ladrillo. En el momento que yo ejerza una presión, ¿dónde va a ir? No es una protección contrapesada. Es, vulgarmente dicho, un quitamultas, ¿no? Una cubierta en la que no dispongo de ningún elemento de protección. Tengo que salir a... Eso es un lucernario que da luz a una parte importante de un edificio universitario, que es la cafetería. Si eso se me va llenando de suciedad, hay que limpiarlo, el acceso a esa zona, es verdad que es una zona, una cubierta, tengo mucha distancia al borde, pero tenemos mucha manía de ir con el móvil, tenemos mucha manía de... ¿Y si me acerco? ¿Y si me voy acercando? ¿Vale? Esa protección de esa zona. Intervenciones que se realizan en edificios, se cambia la loseta, se cambia el impermeabilizante, la lámina, pero no se toca la protección. Una vez que tengo que hacer una intervención, hay que identificar, hay que integrar esas medidas de protección. Vale, ya para concluir, no sé cómo vamos de tiempo. Justito. Vale, 3 ejemplos. Ejemplos de integración de medidas de protección. En Burgos hay una zona que es la plaza, creo que es Plaza España, ¿no? No me equivoco. Es Plaza España, los jardines colgantes. Una cubierta jardinada preciosa, que da además de sombra, enriquece en oxígeno. Vale, hay que mantenerla. Habrá que subir alguna vez a revisar el riego, habrá que subir alguna vez a limpiarla.
No sé si a podarla o a pasarle la desbrozadora. ¿Cómo me subo ahí? Cuando me suba, ¿qué elementos de protección tengo? Esto es directamente del Diario de Burgos. Para el cuidado de los jardines colgantes se instaló un sistema de riego por goteo y unos aliviaderos por el interior de las columnas. En la parte central transcurre una línea de vida para seguridad de los jardineros ocasionales. Un periódico que probablemente de sistemas de protección colectiva y sistemas anticaídas tenga la idea justa, menciona que esta instalación tiene una línea de vida. Hay un sistema. Han pensado que allí van a tener que trabajar con seguridad cuando estén subidos en esa cubierta. ¿Me da tiempo a 2 ejemplos? Vale. Consolidación de la cubierta del ala norte de la Clerecía. Edificio histórico en el que se interviene. La cubierta, como veis, está deterioradísima. Voy a tener que trabajar sobre la propia cubierta. Empleo equipos, empleo un andamio. No sé si os habéis fijado antes, este andamio se ha instalado y me permite trabajar en los laterales y elevar para la base, trabajar desde dentro de la cubierta. Pero claro, la finalizo y ¿qué me dice a mí que no voy a tener que subir en un corto o largo periodo de tiempo a reponer tejas, a mirar esos canalones que puedan alojarse, esas limas? ¿Qué se dispone? Una línea de vida. Un acceso con una línea de vida, justo un dispositivo de anclaje en el momento que salgo a la cubierta. Vale. Otro ejemplo, reciente además, que he visto hace poco. Edificio del Juzgado de Benavente. Intervención, rehabilitación energética, lo denomina el proyecto. Van a colocar SATE. La cubierta, en principio, no la van a tocar, no la van a limpiar. Tiene... Joder, qué casualidad, Benito, ¿eh? Pues salí muy contento de esta visita. Según... ¿La puerta la han hecho ya? ¿Se sale por la ventana o han hecho la puerta ya? La puerta no tiene puerta. Yo he salido por la puerta hace 20 días. Es que se quedó pendiente de hacer la puerta. No, la puerta está puesta. Cubierta, esta es la cubierta plana, grava, protección colectiva a la cubierta, un lucernario. Para limpiar ese lucernario, 2 líneas de vida. 2 líneas de vida. Para acceder a la cubierta inclinada, la cubierta de teja, escala. Y directamente en el acceso a la cubierta tengo para engancharme y para recorrer el perímetro de la cubierta por la cumbrera. Es una lástima que la Junta no contara más con nosotros, porque hicimos un montón de proyectos y quedaron impecables. Yo he contado algo tuyo, Benito. Yo he contado algo tuyo, mejor aún, sin saber que era tuyo. Conclusiones. El control de los riesgos a los que se verán sometidos los trabajadores que desempeñen tareas con posterioridad a la ejecución de unas instalaciones podrá hacerse efectivo cuando, en muchas ocasiones, mediante un diseño en origen en el que se hayan considerado los principios elementales de prevención de riesgos laborales. Concluyo diciendo que la integración de esos elementos y la planificación es súper importante y hay que tenerla desde proyecto. Y nada más, me despido y muchas gracias por su atención.